Muy Sí, bien. Precisamente esta unidad trata, fíjense ustedes, de iniciar el diseño de una estrategia de intervención, por eso era la preocupación de qué significa intervención y la importancia de la intervención en un contexto educativo, utilizando los procedimientos propios de los enfoques que habíamos estudiado, que ya de alguna manera ya sabemos cómo funcionan, ¿no es cierto? Entonces, este es el propósito de esta unidad, estrategia de intervención en un contexto educativo. ¿Y por qué es importante la estrategia de intervención? Porque fíjense ustedes, permanentemente, nosotros como docentes y como ustedes lo han dicho hace rato, estamos en ese contexto, en ese escenario, ¿no? Alumno, profesor y medios o instrumentos que nos conectan precisamente para poder comunicarnos con nuestros alumnos, ¿cierto? Como ahora lo estamos haciendo. Yo soy el facilitador, tengo un grupo de estudiantes de posgrado y utilizamos el medio, que es el medio virtual en este caso, ¿no? Y hoy indudablemente hay que aprovechar al máximo. De alguna manera estamos interviniendo cuando tocamos temas, por ejemplo, con estas películas que hemos visto, ¿no? De componente social, de componente investigativo, de componente inclusive de derecho penal, en el caso de la película El Experimento, ¿no? De las conductas, cómo cambian las conductas respecto a un escenario, ¿no? Cómo influyen los derechos de las personas, fíjense ustedes que es importante también considerar eso, ¿no? Al extremo de que uno o dos están tan desesperados que quieren terminar su contrato, quieren salir de ese encierro, ¿no? Y asumiendo el contrato que han hecho y el derecho que le corresponde, ¿no? Entonces es interesante ver esos componentes que tienen sociales y que de alguna manera intervienen. Y en la película de Escritores de la Libertad, con mayor precisión se puede ver precisamente este enfoque, ¿no? Un enfoque de intervención, un enfoque donde la profesora se da la molestia de ir inclusive a las casas, ¿no? De algunos chicos, averiguar cómo viven, qué problemas tienen, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante, y esta intervención, fíjense ustedes que no es estática, no es estática, y eso es lo interesante. Vamos a ver en la última diapositiva cómo puede funcionar, inclusive en el modelo que nosotros tenemos, en el modelo educativo, ¿no? La idea esta de esa intervención que funciona de una manera cíclica, dando vueltas, si vale el término, ¿no? Buscando la eficiencia, la calidad en el contexto educativo, ¿no es cierto? Esa es la idea de esta unidad, por si acaso, y vamos a un poco tratar sobre este asunto. Tal vez esto sería bien que lo repasen para que quede más claro, ¿no? En la primera película que habíamos visto, dentro de mi postura, considero que existen los dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, asumiendo, asumiendo que en esta película tendrían que utilizarse técnicas, ¿no? Que habíamos dicho con alguien, por ejemplo, eh, del test, del test de las personas, ¿no? Del muestreo de un grupo que ha sido sujeto a un muestreo para que tenga un componente cuantitativo. No solamente es la observación, fíjense ustedes, porque la observación es aplicable en ambos enfoques, por si acaso, ¿no? Pero sí habría que asumir por ese cambio y ese estudio y esa evaluación de las personas a través de tests de evaluación, ¿no? Eh, lista de cotejo, ¿no? Etcétera, etcétera, que hacen a un enfoque cuantitativo más que cualitativo. En tanto, en la película número 2, el enfoque es altamente cualitativo, prácticamente sí es un enfoque, me animaría a decir totalmente cualitativo, ¿ya? De componente altamente social, etcétera, etcétera. Entonces aquí ustedes pueden ver
un poquito más sobre este asunto para que puedan repasarlo y estar con mayor precisión identificando estos enfoques. Fíjense ustedes que cuando hablamos de intervención educativa, estamos prácticamente asumiendo que estamos en un paradigma cualitativo más que cuantitativo, porque estamos interviniendo. No se olviden que uno de los componentes claves para diferenciar un enfoque respecto al otro es que el investigador, como alguien ha dicho, participe, forma parte de esa investigación, de ese contexto, ¿no? A diferencia de que en la investigación cuantitativa, el investigador normalmente está afuera, es un espectador desde afuera. Entonces, en esta intervención tiene, por esa su naturaleza, un enfoque altamente cualitativo. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuatro componentes del paradigma cualitativo: la predicción, la comprensión, la emancipación y la deconstrucción, que hacen, ¿no?, que toman en cuenta elementos que nos van a permitir movernos, si vale el término, en esa intervención educativa, ¿no? Cuando hablo de positivismo, cuando hablo de interacción simbólica, constructivismo, interpretación émica, fenomenología, etcétera, estoy asumiendo que me estoy moviendo en ese círculo, en ese contexto educativo, por supuesto, y haciendo esa interacción a través de la aplicación de estos elementos, de estas etapas, de estas fases que implican, ¿no es cierto?, la investigación y la intervención educativa. Uno de los elementos que nos debe llamar la atención, entre otros, por ejemplo, es la competencia. Saber hacer en un contexto, aplicar las teorías, los modelos, los principios, en función de esos saberes, de esos saberes. Tomar en cuenta las destrezas. Estamos asumiendo un curso, qué sé yo, matemáticas, eh, bueno, para ser más concretos, inclusive educación superior, ¿no? ¿Qué destrezas pueden tener los alumnos asumiendo que, por ejemplo, en la maestría de educación superior, las profesiones son distintas, ¿no? Los alumnos, los participantes tienen distintas destrezas precisamente en base o en función de su profesión, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo tener destrezas técnicas de uno que está formado en las ciencias exactas que uno que está formado, por ejemplo, en las ciencias sociales. Son diferentes destrezas que manejan y saber cómo funciona, cómo hacen que funcionen estas destrezas, ¿no? Las actitudes y valores también es importante tomar en cuenta qué rol juegan en ese contexto, en esa intervención. Los valores, yo decía, y como siempre pongo como ejemplo, por ejemplo, la disciplina será un valor que me llama la atención cuando nosotros compartimos ahora mismo, por ejemplo, estamos en una educación virtual, tengo yo el listado de 12 alumnos asistentes y los puedo observar inclusive con su nombre y apellido, pero resulta que pasa unos 20 minutos y se ve cómo se salen, ¿no?, de este programa, se ve cómo se sale la gente y me llama la atención. ¿Cuál es el valor de disciplina, el valor de puntualidad, etcétera, etcétera, de asistencia, no sé, de esa persona, ¿no? Más allá del nombre y el apellido, lo que sí me interesa es el valor. ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros, ¿no? ¿Qué actitud puedo asumir yo con respecto a eso? Entonces, eso probablemente tenga una visión distinta a uno de ustedes que piensa de distinta manera, de distinta manera. Puede ser que para ellos sea indiferente que el alumno salga, entre el rato que quiera, etcétera, no sé. Pero eso a mí me llama la atención y eso yo siempre lo pongo como un ejemplo de actitud, de actitud. ¿La disciplina es un valor? Sí, es un valor.
¿Se puede medir? Sí, se puede medir, ¿no es cierto? Entonces, esos componentes de saberes, de actitudes, de destrezas, juegan un rol fundamental cuando yo hago una intervención a través de la competencia, por supuesto. Entonces, hay esos componentes de hacer, de saber, de ser, ¿no? Y probablemente un último cuarto que es decidir, ¿no? Saber, hacer, ser y decidir. En este caso estamos con tres componentes. Conocimiento declarativo del saber, conocimiento procedimental, saber cómo, saber cuándo, destrezas, habilidades técnicas, el ser, características individuales, cómo es una persona distinta a otra, cómo reaccionas, ¿no? ¿Cómo estás tú cuando tienes 20 alumnos? Los 20 no tienen el mismo comportamiento dentro de su psicología interna, ¿no? Reaccionan de distinta manera, no somos iguales, ¿no? ¿Cómo es tu ser? ¿Cómo es tu actitud? Eso te marca la actitud, por si acaso, ¿no? Deberíamos tener un contexto. El contexto es ese escenario que hace rato les decía, por ejemplo, el curso que quiero compartir. El contexto es ahorita este escenario virtual, el cual estamos compartiendo, lo mismo, ¿no? Fíjese que dice, es el medio en el que se desenvuelve un individuo bajo el cual cobra significado y validez sus actuaciones, ¿no? Es el medio en el que nos desenvolvemos. En este caso, a través de un escenario virtual, nos estamos desenvolviendo a través de esa intervención de ustedes cuando me comunican, ¿no? Lo que ustedes han podido observar en esas películas. Estamos nosotros a través de este medio compartiendo estos saberes, estos conocimientos. Ese contexto tiene o implica condiciones de interrelación, ¿no? Por supuesto que sí. Parte del discurso que rodea una palabra, un mensaje, dándoles validez a su significado. Cuando yo estoy hablando en este momento, ustedes están atendiendo, por lo menos eso quiero suponer, ¿no? Y probablemente midiendo, calibrando si lo que estoy yo compartiendo con ustedes, qué tan válido es, cuál es su significado, qué significado tiene lo que estoy hablando. Lo mismo cuando ustedes me cuentan qué es lo que han podido observar, igual comparto esa validez de esa información, de esos datos que ustedes me están transmitiendo. Aquí están las cuatro dimensiones de la intervención: hacer, estar, saber y ser. Y en su base tendrán las actitudes, los valores que hacen a la persona, ¿no? Es importante este tema de las actitudes que nosotros podemos observar, que podemos compartir. Vuelvo a repetir, en un curso, en una aula, estas cosas se dan, podemos observar. Me imagino que ustedes también son profesores en algunos casos y me imagino que comparten el mismo criterio. Ahora bien, también nos interesa en esa intervención, por ejemplo, cuán importante es y cómo yo puedo medir una lección, por ejemplo, una lección, una clase normal, una clase expositiva, ¿no? Ahorita estamos asumiendo que es una clase presencial. En esa clase presencial podemos distribuirlo o podemos asumir una especie de pirámide donde tiene distintos componentes, empezando por una clase expositiva, una lectura, un tema audiovisual, una demostración práctica, un trabajo en equipo, ¿no? Un grupo de discusión, que normalmente se hace eso, la práctica en el ejercicio y probablemente enseñar a través de otros medios, ¿no? Y ahí es importante ver, por ejemplo, según este autor, David Stahle, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de retención que me llamó la atención cuando estamos nosotros interviniendo en una investigación, estamos interviniendo en el contexto educativo?
Por ejemplo, fíjense, según este investigador, cómo se tiene ese conocimiento, ¿no? Ese aprendizaje. Cuando hablo de una clase expositiva, un 5%, una lectura un 10%, un sistema audiovisual 20%, una demostración práctica 30%, y aplicar, por ejemplo, un trabajo de campo, una especie de compartir, qué sé yo, pues no, ese modelo, un modelo práctico, como en el caso de la película Escritores de la Libertad, ¿no es cierto? Que me permite grabar en mi cerebro más de una clase normal expositiva, ¿no es cierto? Me puede permitir recordar más esos acontecimientos. ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos dedicado solamente a ver, qué sé yo, 2 horas más o menos que dura la película, 2 horas y un pico, un poco más, pero ese conocimiento, esas imágenes, ¿no es cierto?, se quedan grabadas, según este autor, más que la lectura, más que una clase expositiva inclusive, ¿no? Entonces, creo que es importante poder este, tomar en cuenta estos elementos o estos factores, ¿no? También dentro de esa intervención, probablemente me pueda llamar la atención ese aprendizaje basado en problemas, ¿no? Cuando yo puedo asumir un contexto de problemas y que los alumnos o el alumno resuelva dicho ejercicio, dicha práctica, ¿no? Esta enseñanza de aprendizaje me permite una planificación del curso en torno a un problema o conjunto de problemas, por un lado, y por otro lado, puedo yo seleccionar problemas interesantes, ¿no? Específicos, ¿no? Claros para un determinado tema. Siempre estamos hablando, por si acaso, de la intervención en ese contexto educativo. Y aquí hay algunos ejemplos, fíjense ustedes, algunas sugerencias, ¿no? Para ver cómo se puede estructurar, ¿no?, estos temas basado en problemas, basado en un enfoque de problemas. Por ejemplo, cuando enseño matemáticas, creo que por ahí alguien es profesor o tiene la licenciatura en matemáticas. Normalmente dicen, ¿no? Título habitual, un título del tema, integración numérica. Pero probablemente, y para que esto pueda tener mayor dirección, mayor sentido, el título del problema puede cambiar. Por ejemplo, cómo obtener un resultado aproximado de una integral que no sabemos resolver exactamente de forma analítica. Entonces, la pregunta es totalmente distinta, ¿cierto? Como que integración numérica está muy frío, muy vacío, ¿no? Muy directo. En cambio, si tú le das mayor amplitud para que pueda el alumno, qué sé yo, ubicarse mejor respecto a ese problema, creo que sería recomendable, sería ideal, ¿no es cierto? Acá veamos otros, por ejemplo, en el tema de ingeniería electrónica. Título habitual, rectificadores, pero podría ser un título como problema, ¿cómo cargarías una batería partiendo de una red eléctrica alterna, por ejemplo? U otros ejemplos, fuentes de alimentación conmutadas. Y lo mismo pueden, ¿no?, escribir de otra manera lo que tú quieres, pero de distinta manera. ¿Cómo se puede transformar la energía eléctrica con el mínimo costo de energía? ¿Se puede reducir el tamaño de las fuentes conmutadas? Inclusive le están dando como una pregunta, ¿no? Está con signo de interrogación. Entonces es posible que al alumno le llame más la atención de esta manera. Sistemas secuenciales, pero podría ser cómo se puede construir una cerradura electrónica para una caja fuerte. El teorema del muestreo, como un título habitual, pero podría ser cómo funciona mi productor de MP4, en qué se basa, ¿no? Muestreo de señales continuas, cómo podemos almacenar señales de audio en un disco compacto. Y así ustedes pueden asumir distintos temas, ¿no? Distintos títulos
¿no? Y hacerlos, estos títulos, ¿no? Formarlos como problemas para que se pueda emplear una estructura educativa, una estructura que me permita, ¿no? Eh, encontrar a los alumnos con mayor predisposición, con mayor motivación, con mayor ganas, con mayor energía, si quieren ustedes, para desarrollar, para poder investigar. No se olviden que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la educación superior, especialmente superior, porque estamos ahorita en ese campo, es el tema de la investigación. ¿Cuánto investigamos nosotros? Ahí tengo mis serias dudas, ¿no? ¿Cuánto investigamos nosotros? Porque a veces ni nos gusta investigar, y ahí está el problema, ¿no? Hay hoy en día programas de doctorado, ¿no? Ahora hay algunos programas, pero resulta que, fíjense ustedes que en los programas de doctorado, un 80%, un 80%, si no es más, tiene un componente investigativo. Tienes que investigar. Entonces, resulta que a los que están haciendo ese programa de doctorado, lo que menos les gusta es investigar. Entonces, ahí estamos mal porque debería tener un componente en pregrado, debería tener un componente interesante, adecuado, justo al área de investigación, ¿no? Eh, sin ir lejos, en el programa de maestría de, de un número de egresados para hacer o defender la tesis, lastimosamente, no llegan, creo, ni al 30% los que logran culminar su tesis. Y eso implica un grado de investigación, ¿no? Un grado de enfocar los temas, ¿no? Los contenidos, etcétera, con un grado de, qué sé yo, con un grado de investigación, con un enfoque como ahora, basado en problemas, basado en competencias, basado en resolución de casos, ¿no? Resolución de casos, etcétera, etcétera, que tenemos una serie de paradigmas, pero que lastimosamente no los aplicamos, ¿no? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna inquietud? ¿Alguien quiere participar? Hola, hola. Sí, buenas noches. ¿Alguien, alguna duda que tengan? Por favor, me gustaría compartir. No sé si estamos bien. Estamos hablando de la intervención en el contexto educativo. Estamos hablando de algunos modelos o métodos. Por ejemplo, el método basado en problemas, el método de las competencias, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguna duda que tengan? Licenciado, más que duda, yo diría que es una buena forma también de llamar la atención los métodos que usted nos está proponiendo Ajá, y cuando demos los temas como problemas, porque de alguna manera cuando lo hacemos como un problema, como una pregunta, el ujú, estudiante ya empieza a buscar soluciones correcto, y interesante, yo lo voy a tomar en cuenta cuando dé mis clases. correcto. Me parece bien. Había yo tenido un ejercicio del docente dogmático. A ver si lo podemos un poco, se los paso, para que vean que el docente dogmático es el que quiere un resultado único, pero el alumno en ese ejercicio le demuestra que no solamente hay un resultado, hay más de un resultado, hay más de un resultado, y para cualquier problema. Entonces creo que los docentes, si alguien de ustedes también es docente, creo que está invitado a ese camino, ¿no? De ser más creativo, más innovador, etcétera, etcétera, y aplicando los métodos que tenemos, no, no es otra cosa, no nos vamos a inventar nada tampoco, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada?
Ustedes son buenos alumnos, todo captan al 100%. Vamos a ver ahora un poco, repasar. Hay algunos otros casos que podrían verlo más adelante, pero ahora me gustaría ver y precisamente concentrarnos, si vale el término, en el contexto que nosotros tenemos, en el contexto de nuestro modelo educativo. Este modelo educativo está vigente en la ley de educación y esto me permite un poco explicarles precisamente cómo funciona la intervención en ese contexto educativo. Fíjense ustedes, cómo intervienen, cómo podemos intervenir. Acá parto de un estudiante, si quieren ustedes, a un estudiante acá, un estudiante A, y después de entrar a un ciclo, a un circuito, ¿no? Va a salir un estudiante B, o si quieren un A más un asterisco o alguna cosa así, un estudiante distinto, en definitiva, ¿no? Entonces, cuando yo veo la intervención y quiero asumir el contexto educativo, y es más, quiero ver cómo funciona o cómo debería funcionar nuestro modelo educativo vigente, pues identifico ocho componentes en este modelo, ¿no? Lo que es inversión, el proyecto social, la lengua, los materiales, el currículo, la formación de los docentes, el seguimiento o evaluación y los actores que inciden o que deberían incidir en este modelo, ¿cierto? Esto me implica un 100% de intervención, 100% de aquí, ustedes no se van a perder, ¿no? Y la idea es que no quiero que se pierdan, pero lo que pretendo es que ustedes vean cómo funciona este elemento o este concepto de la intervención en el contexto educativo. Estamos hablando de inversión, ok, si no hay plata, no hay educación. Si no hay plata, no hay educación. Estamos hablando de inversión, por ejemplo, en el contexto de los municipios. Los municipios deben tener, ¿no?, algún recurso económico para que empiece a funcionar precisamente los programas educativos, ¿no? Estamos hablando acá de un modelo económico, ¿no? Y ese modelo económico tiene un componente o un punto clave que se llama la distribución económica. Y esa distribución viene precisamente a ser parte de los municipios. Estoy hablando de provincias, estoy hablando de la provincia de Andrés Ibáñez, etcétera. ¿Cómo empieza a funcionar el tema en función de la economía en los municipios y la educación? Pero además está conectado a un proyecto social. Fíjense ustedes, de ahí viene el componente de intervención. O sea, nosotros como actores sociales, grupos organizados, deberíamos participar, ¿no es cierto?, inclusive en los POAs, ¿no?, en la programación de operación anual de los municipios, inclusive de las entidades públicas, ¿no?, cuando se habla de la ley de participación y control social, por ejemplo, ¿no? Hablamos de un proyecto social que está conectado al tema económico y eso me va a permitir, fíjense ustedes, porque acá en el proyecto social voy a descubrir necesidades que tenga esa población, ese territorio, ¿no? Ese aspecto, ese contexto geográfico, ¿no? Yo me animaría a decir que es distinto, por ejemplo, un contexto geográfico de Pando con respecto a un contexto geográfico de Potosí, ¿no? Desde ya hasta el clima es distinto. Entonces son distintas necesidades, ¿no? Por ende son distintas necesidades. Si yo tengo la inversión y tengo este proyecto conectado a esto, empieza a funcionar y a conectarme, ¿no?, con un primer elemento, por ejemplo, la lengua. No se olviden que nosotros tenemos 36 lenguas
más los afro, serían como 37, que están en el contexto nacional. ¿Qué significa eso? Que este proyecto o esta necesidad debería estar conectado, por ejemplo, a fortalecer, a recuperar, etcétera, etcétera, lo que son estas lenguas, ¿no? Por otro lado, tengo que ser capaz de contar con materiales, pero no solamente son materiales comunes, materiales como, qué sé yo, pues la pizarra, las tizas o los marcadores, no, también son diversos materiales, los materiales tecnológicos, los materiales de reproducción de textos, etcétera, etcétera. Un cúmulo de materiales, varios materiales, que me van a permitir dar respuesta a estas necesidades y por ende al componente educativo. Pero además, tengo que tomar en cuenta el currículum. Existe un currículum regionalizado, ¿no? Y un currículum diversificado. Eso también es importante. Ese currículum regionalizado será exclusivo, por ejemplo, para un contexto, por ejemplo, el municipio de Andrés Ibáñez, ¿no? Con sus problemáticas, con sus diferentes problemas que tenga, ¿no? Pero puede ser un currículum regionalizado también a la vez, perdón, quiero decir diversificado, cuando yo asumo que en este municipio de Andrés Ibáñez no solamente existen, por ejemplo, qué sé yo, pues no, los chiquitanos, ¿no? Aparte de los chiquitanos, también existen otro grupo de personas, ¿no? Especialmente los migrantes, qué sé yo, los quechuas, aymaras, etcétera, que me va a permitir construir un currículum de acuerdo a esas características, ¿no? Además, se cuenta con la formación de los profesores. Los profesores deberían estar permanentemente actualizados, ¿no? Para dar respuesta a esas necesidades, a esos problemas, ¿no? A ese proyecto social, etcétera, a ese currículum, etcétera. Deberían estar permanentemente actualizados y dispuestos a construir para que la educación mejore, lo que no se está observando mucho, ¿no? Si esto es así, también debería haber un seguimiento, una evaluación constante. Fíjense, por esto es el ciclo que les decía hace rato, una especie de control de calidad, un círculo de control de calidad, ¿no? Revisando todos estos elementos a través de una evaluación constante, un seguimiento constante a este ciclo de la educación, ¿no? Y tomando en cuenta estos cuatro elementos que también ya lo habíamos visto hace rato, el ser, el hacer, el saber y el decidir, ¿no? Que me van a permitir el uso adecuado, la identificación de estos componentes, una intervención adecuada en la educación. Finalmente, voy a ser capaz, o tendría que tener un componente que asuman los actores. Creo que esto es importante también, porque aquí viene la intervención, no solamente del profesor, del alumno, ¿no? Y esos medios, no solamente eso, sino acá participan actores probablemente ajenos a este tema educativo, como son la familia, por ejemplo, la familia, ¿no? Los consejos educativos, ¿no? Que son distintos con relación a lo que estaba hace rato. Hay una retroalimentación constante en este ciclo y por ende el estudiante que ingresa a este control, a este círculo, a este modelo, debería ser un estudiante distinto, por lo menos esa es la idea, ¿no? Un estudiante con mayor eh, motivación, con mayor grado de conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quería un poco compartir con ustedes es cómo en ese contexto educativo existe, se da la intervención, ¿no? Permanente a través de este modelo que supuestamente está vigente hoy en Bolivia. Yo con esto terminaría esta presentación de esta clase, pero nos vamos ahorita a dedicar a la tarea número 3. ¿Alguna inquietud, alguna duda que tengan? Licenciado, buenas noches. Una consulta quería hacerle. Sí, señor. Eh,
yo quería hacerle una consulta respecto a lo de la intervención del investigador. Por ¿Ya? ejemplo, si la investigación fuera, por dar un ejemplo, que un docente quiere ver cuál estrategia didáctica funcionaría mejor para elevar, por decir, digamos, el rendimiento académico, y ¿Ya? él en su investigación utiliza un curso A donde implementa las estrategias y otro curso B Sí. de alumnos donde no implementa, ¿Ya? estaría también, se puede considerar que está interfiriendo o no. Sí, por supuesto que sí. Y además está utilizando los enfoques cuantitativo, ahí sí, cuantitativo y cualitativo, porque está haciendo un experimento. Está diferenciando un grupo con respecto al otro, por si acaso. Ah, ya, ya. Gracias, Pero Lisa. sí está interviniendo, no hay problema en ese sentido. Está interviniendo. Porque forma parte de eso. Él es el docente, ¿no es cierto? Sí. Gracias, Lisa. Esa era la duda. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Nada, ninguna duda. Por si acaso, de esto se trata de la tarea 3 que ahorita lo vamos a hacer. ¿No tiene ninguna pregunta? Termino aquí yo mi presentación esta y pasamos a la tarea, ¿listo? ¿Están viendo hay una que dice tarea? Tarea 3, ¿lo ven? Sí, sí. Ya. Ustedes tienen, fíjense, concéntrense por favor, ¿ya? Ustedes tienen, ya hemos visto las películas, hemos visto la tarea 2, hemos respondido a estas 6 preguntas. Yo hasta mañana, en el curso de mañana, hasta en la noche, voy a calificar esas tareas porque las tengo todas, las voy a calificar y revisen sus correos o plataforma hasta mañana en la noche para que vean su nota, ¿ya? Pero, ahora, la tarea número 3 es un componente, fíjense ustedes, de estas dos películas, ¿ya? La primera película, El experimento, tiene, es una tarea individual, y están ahí Miguel Ábalos, David Valverde, Jorge Malcu, Berusca Cuellar y Oliver Leaños. Y en la otra está Patricia Figueredo, en la película Escritores de la Libertad está Patricia Figueredo, Sergio Sosa, Wilber Aldana, Laura Vargas, Fabiola es, ¿no? Fabiola, Laura Vargas y Ana María Torres, ¿ya? ¿En qué consiste esta tarea? La tarea 3 creo, y quiero que esté claro porque si no voy a tener problemas, ¿ya? Consiste en elaborar un diseño estratégico de intervención en el contexto educativo. Para este propósito, toma en cuenta los puntos 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. Además, trabaje de acuerdo al título del film, la película, ¿no? En el que está su nombre. Aquí tienen 5 personas y aquí son 5. Si hay alguno que falte, pues creo que ahora me van a faltar, creo, 2. Ahí están, ¿ya? Es importante que tomen en cuenta que mínimamente, escuchen ahí, mínimamente, debe considerar 5 estrategias de intervención que podrían ser empleados de acuerdo a su criterio, siendo el punto 3, este punto 3, clave para elaborar este ejercicio, ¿ya? Porque en el método, ¿qué métodos se emplean? Ahí ustedes pueden
identificar el método de las películas o, en su defecto, ya con un criterio propio, recomendar qué criterios estratégicos de intervención pueden aplicarse, ¿no? En esas películas, en esos problemas de esas películas. ¿Ya? El mismo que debe justificarse y elaborarse su desarrollo. O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué estoy aplicando eso? ¿Y cómo puede funcionar? ¿Está claro? ¿Está clara la tarea número 3? Sí, una consulta. Sí, por favor. Entonces, la idea sería responder a las preguntas 2, 3 y 5, ¿verdad? No solamente responder, no solamente, más bien complementar, especialmente, a ver, especialmente el punto 3 cuando ustedes dicen qué métodos utilizan, qué técnicas utilizan. Ya hemos visto, por ejemplo, un ejemplo les voy a dar. Ustedes ya han visto con precisión que la técnica de investigación de la observación, el método de la observación, sí está aplicado en ambos casos. ¿No ve? ¿Sí o no? Sí, Entonces la observación sí, sí se aplica y la observación significa esto, y se aplica de esta manera. ¿Me dejo entender? sí. El objetivo está claro, ustedes ya lo tienen el objetivo, no tienen que hacerlo por si acaso. El objetivo ya ustedes lo han identificado en sus tareas. Ok, ¿Ya? Y esto es importante que los métodos a emplear estén en función de esos objetivos. El objetivo ya lo han hecho, ustedes lo han identificado en sus tareas, pues ya está hecho eso, ¿no? Yo pongo que tomen en cuenta para que no se desvíen de ese objetivo que ustedes han determinado, ¿correcto? ok, El punto 5 también ya lo tienen identificado, por si acaso, tampoco tienen que hacerlo, pero por ejemplo, si ustedes tienen un enfoque cualitativo en el punto 5 cualitativo, ¿no? No pueden, no pueden, y eso les va a servir para direccionar esa técnica o esa estrategia de intervención. No pueden utilizar, por ejemplo, el muestreo. ¿Por qué? Porque el muestreo es una técnica 100% cuantitativa, pero aquí en su enfoque ustedes ya han determinado que es cualitativo, entonces le va a permitir un poco adecuar esa estrategia, ¿no?, de intervención de acuerdo a lo que ustedes han respondido en el punto 5. El 2 y el 5 más es como una guía para ustedes para que no se vayan y tomen en cuenta técnicas que no están contempladas en ese paradigma que ustedes han determinado. ok. Una pregunta más. Sí, claro, claro, no. Con las preguntas que quieran, por si acaso, no hay ningún problema. A ver, dígame. Estoy viendo cómo, ese es el formato que vemos ahora en la pantalla, donde tenemos que trabajar, o hay otra forma de realizar No, esta tarea. buena pregunta. El formato es abierto por si acaso. Esto a mí me ha permitido solamente para exponer el trabajo, la tarea 3. No necesariamente van a utilizar esto, no. Pueden utilizar otro formato. eh, el formato que ustedes me han mandado, la tarea número 2 puede ser la misma. No hay ningún problema. Si ustedes son creativos, pueden hacer sus cuadros, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. Es abierto la presentación. Ok, entonces también la cantidad de hojas bueno, claro, sí, la cantidad de hojas de la tarea también está abierta, ¿verdad? Puede ser Sí, 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 menos, sí, más, eso ya depende de claro. la respuesta. Pero sean claros en sus técnicas, en sus estrategias de intervención. 5 estrategias de intervención, es esta, y listo. El número de hojas no importa, pero no hay problema. Ok. Eh, no sé si está claro, licenciada Vargas, licenciada Cuellar, licenciada Torres, Figueredo, Buenas noches. dígame. Sí, sí, creo que está claro, ¿no? Con el ejemplo que usted dio directamente, Ujú, la observación como método que se ve en ambas películas, explicar el por qué, ese sería uno de los métodos. En todo caso, correcto, tenemos que buscar 5 correcto, estrategias de intervención cor- con ese ejemplo que utilizaron en cada película. correcto, ¿De acuerdo? correcto, Sí, creo correcto. que sí está claro. Por ejemplo, hay una técnica de investigación en el paradigma cualitativo, la historia de vida, por ejemplo, la historia de vida. Eso se utiliza en el Escritores de la Libertad, sí, ¿no?
Sí, Sí, la sí, historia se de usa. vida. Cuando la señora cuenta su vida del holocausto, ¿no? Es una técnica de investigación, por si acaso. ¿Se aplica eso? Sí, se aplica, ¿no? Historia de vida. ¿Ya? Ok. Ya les he dado una ayuda más ahí. ¿Alguna otra? Solo para concluir, Dígame. eh, entonces los nombres que están en la pantalla van a realizar el trabajo sobre la película que está ahí también en la parte superior, ¿verdad? Por Correcto, ejemplo, a mí me tocó el experimento, ¿sí, verdad? correcto, correcto. En el experimento, ¿qué estrategias de intervención? 5. La primera es la Ok, observación, sí va la observación, sí, porque es aplicable, ¿no ve? ya. Pero sobre la película, el experimento, ¿verdad? Por eso están los nombres acá de los, creo que de las 5 personas. Sí. Correcto. Una sola película, una sola película. A usted le Ah, tocó ya. el experimento, sí, correcto. Sí, ok, gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, Cualquier. Licen, Sí, dígame. Gerardo Fuentes le habla. Una consulta, ¿yo puedo elegir o me asignaría ahorita una de las películas? La número 2, Escritores de la Libertad. Ok, ¿Ya? ok, listo, gracias. Gerardo. Gerardo Fuentes, Fuentes. ¿sí? Fuentes. Así, ¿no? Sí, correcto, gracias. Ya. ¿Alguien más que falte? Son 12, por si acaso falta alguien acá. ¿No me falta nadie? ¿Hay algún infiltrado acá? ¿Están todos? Reyes David Amurrio. ¿Está? Licenciado Amurrio. Licenciado Amurrio. Hola, hola. Él es el que me falta, por si acaso. Él entró recién ahora. Hola, licenciado. Ahora sí. Licenciado Amurrio. Licenciado David, ¿me escucha? Buenas noches, Licen. ¿Cómo está, licenciado David? Sí, le escucho más o menos. Usted Sí, sí, le escucho más o menos, Licen. se está incorporando hoy, ¿no? Sí, 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 Licen, correcto. Ya, entonces usted trabaja con la tarea, con la película uno, ¿ya? David, Ya, muy bien, David, Licen. Voy a trabajar con David. la película uno. Ya, perfecto, entonces están todos. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ya, muy bien. Gracias, Licen. Ya, ok, gracias, muy amable. ¿Ninguna pregunta más? Papá, ¿qué te hablando? Nadie. Les agradezco mucho por su paciencia. Buenas noches. Buenas Bueno, noches, gracias. Les mando buenas acá la noches. tarea, por si acaso, va a estar en plataforma, ¿ya? Gracias. Gracias. Buenas Bueno, noches, Licen. Gracias. buenas noches, que descansen. Buenas noches, Licen. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Licen. Muchas gracias. Buenas noches a todos, muy buenas noches.